Asambleísta Paco Moncayo. Tenemos una presentación, por favor. Señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas, voy a referirme muy brevemente al tema que acaba de ser planteado, para decirles que con encuestas no se debe legislar en materia penal. Si hemos hecho encuestas en alguna comunidad y se preguntaba si se debería linchar al delincuente que ha cometido un crimen atroz, 95% decía que se le debe linchar. Entonces querría decir esto, que debemos de incorporar al sistema penal ecuatoriano el linchamiento. Señor presidente, usted en Cuenca, yo en Quito, con el mismo código penal nosotros bajamos en 6 años de 17 homicidios por 100.000 habitantes a 10.5. Bogotá hizo lo mismo y no necesitamos en ningún momento ni el acrecentamiento de penas, sino tratar el delito con una etiología adecuada, pensando en que las soluciones no vienen solamente por la sanción y por la represión. Estoy diciendo ejemplo, porque el de Argentina puede ser bueno, el de Quito también puede ser bueno, de 17 a 10.5. Ahora sí, voy a dedicarme al segundo libro. Después de haber estudiado el primer libro, yo pensaba que ahí estaba el meollo del tema penal, lego como soy en esta materia. Pero al estudiar este segundo libro, me he dado cuenta que aquí es donde está la esencia en la posibilidad de proteger a la sociedad, de evitar la impunidad y de sancionar adecuadamente a quienes hayan cometido delitos. Porque puede estar perfectamente tipificada cada falta. Yo fui enfático en plantear que la tipificación sea precisa, sobre todo en algunos campos que afectan a la protesta social y al derecho a la resistencia constitucionalmente establecido, por ejemplo, el terrorismo. Pero ¿de qué serviría tener la mejor tipificación si es que el procedimiento permite la discrecionalidad de los jueces, fiscales, policía investigativa? Por eso me parece importantísimo que seamos meticulosos y celosos en revisar el procedimiento que está detallado en este segundo libro. Mucho más si es que, como infelizmente pasa en este país, jueces, fiscales tienen un claro alineamiento, una sujeción y hasta una sumisión al Poder Ejecutivo. Dejar un proceso laxo en estas circunstancias sería mucho más peligroso que en un país en el cual la república sea respetada y la división de funciones sea una realidad. Por eso voy a poner énfasis en algunos temas que considero esenciales a los derechos humanos que protege nuestra Constitución. Cuando hablamos de la intervención de las comunicaciones, en el artículo 488, el título mismo se refiere a la inviolabilidad de la correspondencia. Dice en el numeral 1, la correspondencia es inviolable salvo los casos expresamente autorizados en la Constitución y en este Código. He visto en la Constitución solamente se refiere al tema el 165 para estados de excepción. En el número 2 dice: la o el juzgador podrá autorizar a la Fiscalía
retener, abrir, interceptar, examinar, siempre que haya evidencia para presumir. ¿Cómo puede haber evidencia para presumir? O hay presunción o hay evidencia, pero no puede haber evidencia para presumir. Quiero poner énfasis de lo que dicen los tratadistas, que en todos estos campos en que chocan dos bienes públicos que deben ser protegidos, en este caso, el de la persona procesada, que mientras no reciba sentencia tiene el derecho a ser considerada inocente, y el de la víctima, habiendo un choque de bienes públicos a proteger, aconsejan los especialistas, mínima intervención estatal que sea adecuada con el delito, la gravedad del delito que se va a inspeccionar. Siguiente. Igual preocupación causa el tema de la revisión y allanamiento. Aunque se detalla con bastante prolijidad los procedimientos tanto para la revisión como para el allanamiento, me parece que es importantísimo incorporar a estos dos procedimientos que son parte de la investigación o sirven también para capturar a personas que estén evadidas de la justicia. Me parece importante, y esto hay en la ley de España, en el Código Perdón de España, en el de Colombia, los siguientes temas que paso a detallar. Siguiente. La exclusividad jurisdiccional en la autorización de la medida. Señalar la excepcionalidad de la norma. Estricta observación del principio constitucional de la proporcionalidad. Control judicial del juez en la orden, desarrollo y cese de la medida de intervención. Establecer sanciones para las personas que, teniendo la función esta tan delicada de intervenir en correspondencia, en comunicaciones, de allanar domicilio, para que estas personas sean debidamente vigiladas. Y finalmente, existe en la ley de varios países la obligación del fiscal rendir al juez un informe detallado al término de cualquiera de estas intervenciones. Siguiente. Es también preocupante el asunto de los medios de comunicación, y aquí me voy a referir a dos temas. Señores, el 670 habla de reglas especiales para los medios de comunicación, y aquí viene la duda si no es de esta una forma de colocar en una ley distinta lo que no se ha podido colocar en la ley de comunicación. Pero ¿cómo puede ser responsabilidad de los propietarios y propietarias de un medio, tomando en cuenta en un sistema donde hay medios comunitarios, donde una cooperativa completa puede ser dueña de esta radio? ¿Cómo pueden los propietarios y propietarias ser responsables de que no se dé el nombre al requerimiento del fiscal del autor de un comunicado o de un informe o de una noticia? Me parece que hay que retirar eso, porque además un medio puede, en una compañía anónima, pertenecer a miles de personas. No vamos a sancionar a esos miles de personas porque no tienen cómo ellos avisar quién escribió el artículo o publicó la nota que está siendo revisada. Siguiente. Este es un tema muy importante y debería quedar claro, compañero Andino. Usted sabe que hay una resolución que obliga por parte de la Corte Nacional. Le resta un minuto. A que, gracias señor presidente, haya informe de la Contraloría antes de iniciar una acción penal, con lo cual estamos auspiciando la impunidad de los que tienen la protección en esos organismos de control. Aunque está redactado el tema, yo creo que debería dilucidarse, porque no puede ser que si hay elementos de convicción suficientes que los tenga el fiscal,
tenga que esperar del señor Contralor de la República para poder iniciar un proceso. Voy a terminar con las operaciones encubiertas. Estas operaciones encubiertas de una democracia son sumamente peligrosas y peor como está escrito en el proyecto. Miren ustedes, podrá planificar, ejecutar una operación encubierta y autorizar a sus agentes para involucrarse o introducirse en organizaciones delictuales o en meras asociaciones o agrupaciones. Cualquier agrupación de estudiantes, de sindicalistas, de obreros, de indígenas que se esté reuniendo para hacer una manifestación que puede, como están ya en este momento tipificados de estos temas, podría ser infiltrada, debería ser infiltrada. Yo creo que ese es un tema que no es aceptable en un código de procedimiento penal o en el libro de procedimiento penal de este código integral. Termino solamente con el principio de la oportunidad. ¿Cómo es posible que hablemos de que el fiscal podrá abstenerse de ejercer la acción penal cuando la lesión al bien jurídico sea mínima y que estemos sancionando con cárcel el construir un añadido en la casa, el descortezar un árbol, el jugar carnaval, el acumular basura cerca de la casa? Me parece, señor presidente, que hay que revisar a profundidad estos temas y otros que me permitiré enviar por escrito. Muchísimas gracias.